Amén, amén. Dele un fuerte aplauso. Tome su lugar y disponga su corazón, hermano. Disponga su corazón. A través de la vida, hermanos, y a través de la Escritura, nosotros podemos ver, lógicamente, hombres que han hecho el bien y hombres que han hecho el mal. Pero también hemos visto cómo Dios les ha dado oportunidad a todos. Él no hace acepción de personas. Él vino a buscar, a salvar lo que se le había perdido. Y Él da siempre oportunidad a todos. Pero me he dado cuenta a través de mi vida cristiana, ya cerca de 25 años en el Evangelio, que uno de los principales obstáculos en la vida de un cristiano es el carácter. Y no me cansaré de decir, hermanos, que un líder sin carácter no podrá seguir creciendo. Es el carácter uno de los más grandes impedimentos. Y hoy en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el versículo 14 y 15, se nos narra la historia o el acto, ¿verdad?, que procedió. Ustedes van a ver a continuación en la explicación que se va a dar de lo que orilló el carácter de Judas a llevar a cabo una de las acciones más reprobables y injustas, faltas de agradecimiento y una falta de visualización en la misericordia, en la gracia de Dios. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 14 y 15. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaron oportunidad para entregarle. Decíamos la semana pasada que en el Evangelio de Juan se nos menciona por Juan que además, ¿verdad?, ellos conspiraron contra la vida de Lázaro, no solamente contra la de Jesús. Y es paradójico que acabábamos de dar el testimonio de una gran mujer llamada María, que era amiga, ¿verdad?, junto con Lázaro y Marta, su hermana, de hacer un acto maravilloso ante el Señor, un acto sin precedentes, le llamamos, ¿verdad?, un acto que se hizo en la eternidad, porque al quedar en la palabra de Dios registrado, pues en automático queda para la posteridad eterna, porque las palabras de el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, así que quedó para la posteridad la obra de esa mujer. Y qué tremendo que inmediatamente después de ese hermoso testimonio de humildad, de amor, de compasión, de entender los propósitos de Dios en la vida de Cristo y de los tiempos que se estaban suscitando, resulta que después vemos un mal testimonio seguido de un buen testimonio. Y yo creo que el Señor siempre está hablando a la vida de los discípulos, de aquellos que nos llamamos seguidores de Cristo, a dar buen testimonio y a poner atención en todas esas personas que están aquí registradas, que han dado mal testimonio de su fe, que han hecho actos reprobables, injustos, y que sin importar los beneficios que recibieron de parte del Señor, se portan de una forma malagradecida. Y es parte
del Evangelio de Cristo que nosotros señalemos esta acción, de la misma manera que el Señor Jesús dio testimonio de que cuando se predicara el Evangelio, en donde se predicara, siempre será testimonio de esa mujer llamada María. Bueno, pues ahora también queda un mal testimonio que hoy vamos a analizar, que fue el de Judas. Todo con el propósito, hermanos, de que nosotros corrijamos nuestra vida, nuestro carácter, nuestra actitud, y que no seamos arrastrados al día de mañana, ¿verdad? Como está profetizado, a ser parte de los apóstatas, que habrá muchos que se dicen cristianos y se apartarán de la fe. Eso ya está escrito, así es que a mí ya no me sorprende cuando alguien deja la iglesia. Y cuando digo la iglesia no me refiero a este lugar, me refiero a la iglesia de Cristo, que ya no se congregan. Y que algunos hasta viven en el engaño del diablo porque dicen que no van a ninguna congregación, porque ellos pueden recibir de parte de Dios en su casa, al fin que Dios está en todos lados. Sí, pues Dios está en todos lados, pero no está con todos. Porque para eso Dios nos compara como un cuerpo, porque somos gente gregaria, somos gente sociable y somos parte de un cuerpo que no está separado. Así es que el que se dice cuerpo de Cristo y no viene a la iglesia, pues está perfectamente equivocado. Porque el cuerpo que es la iglesia es su amada, es su esposa. Así es que quien no está en el cuerpo no pertenece a Jesucristo. Y ya sería bueno que si tu marido, tu esposa, que se dice cristiano y no viene a la iglesia, le digas que está en el engaño del diablo, porque eso no es de Dios. No es de Dios la actitud que están tomando. El cuerpo de Cristo no está separado. Y el Espíritu Santo nos llama siempre a la unidad. Por eso en el libro de los Hechos capítulo 1 vemos claramente que el Espíritu Santo, que yo le digo los hechos del Espíritu Santo, nos muestra que toda la iglesia estaba como una sola, con un solo pensamiento, con un solo corazón, en una sola actitud. Y se bendecían unos a otros y veían unos por otros. ¿Cómo tú vas a ver con tu hermano cuando estás en tu casa? Hermanos, ese es un engaño del diablo. Y dile a tu esposo y dile que le mando decir yo eso. Sobre todo si se dice cristiano. Si no es cristiano, bueno, pues no le digas nada, ¿para qué lo ofendes? Pero si es alguien que se dice ser cristiano, hermanos, y anda en esas movidas chuecas, hermano, dile arrepiéntete. Porque lo único que no te hace venir a la iglesia es tu pecado. Y ahorita vamos a ver todos los mecanismos que Satanás usó en la vida de Judas para llevarlo al acto más reprobable de ese tiempo. Amados hermanos, 36 versículos. Los estuve contando. 36 versículos hablan de Judas Iscariote en las Escrituras. La traición en los tiempos antiguos, hermanos, según la investigación que hice, era catalogada como un acto grave e inmoral. El valor que tenía la palabra dada de la persona para todo compromiso era inquebrantable. La traición es una conducta desleal a aquellos que nos han dado su confianza, su amor, su respeto. Es sublevarse o incitar a otros a sublevarse contra la autoridad. Es conspirar contra la autoridad, que además ha sido establecida por Dios. El Evangelio de Mateo, hermanos, especifica que Judas recibió 30 piezas de plata por su traición, que era el precio además establecido en aquellos días para los esclavos. O sea, Judas pagó el precio como si Jesucristo fuera un esclavo. Pero hasta eso, hermanos, es profético. Porque ¿qué éramos nosotros sino esclavos del pecado? Al hacer a Cristo esclavo, pues Él estaba pagando por todos los esclavos. Y dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así es, hasta eso llevaba propósito. La Biblia describe, hermanos, a otros con el nombre de Judas. Y es importante que lo sepamos discernir. Por ejemplo, el hermano de Jesús también se llamaba Judas. Si usted en su casa busca Mateo 13:55, ahí va a encontrar la referencia, o en Marcos 6:3.
También está el hijo de Jacobo, que se llamaba Judas, y era uno de los 12 apóstoles. En Lucas 6:16 y en Juan 4:22, ahí usted puede ver la referencia. También está Judas Macabeo, que describe el libro de los Hechos en el capítulo 5, en el versículo 37. Todos conocemos la historia de los Macabeos, cómo este Judas Macabeo, ¿verdad?, fue liderando para que, como se había impuesto, decíamos semanas pasadas, la prohibición del esparcimiento de la religión judía. Bueno, pues el pueblo judío naturalmente se levantó en armas y hubo un hombre llamado Judas Macabeo que llevó, ¿verdad?, a la prevalencia del pueblo judío en ese tiempo. Pero también está Judas llamado también Barsabás. Judas llamado Barsabás en Hechos 15, 22 al 33. Y por último, Judas, que era un judío de Damasco, hospedador de Pablo, en Hechos 9:11. Así que, como estamos viendo, al igual que el nombre de María o Miriam, que fue traducido, ¿verdad?, al latín como María, el nombre de Judas era muy común, al igual que el de Simón, Simón Pedro, Simón el celote, Simón el que llevó la cruz del Señor. Y así, hermanos, había un montón de Simones, un montón de Marías y un montón de Judas. Pero solo uno con el carácter reprobable, y es del que hoy nos toca analizar. Lo que primero tenemos que descubrir, hermanos, la primera cuestión que debemos de visualizar en este pasaje es el antecedente de Judas. ¿Quién era Judas Iscariote? Porque además tiene un mote, que es Iscariote. Bueno, primero tenemos que aprender que el nombre de Judas es a lo que le llaman la helenización o el nombre griego dado a esas personas que en hebreo se llamaban Judá. Así es que la helenización o el nombre griego para Judá, que era el nombre natural hebreo, es Judas. Según la tradición hebrea, Judas era el líder de la tribu de Judá, de ahí, ¿verdad?, viene el mote de Judá. Y seguramente le fue asignado el nombre de Judas, ¿verdad?, este Judas Iscariote, por sus padres en memoria de ese gran líder. O tal vez por la tradición que existía, que había muchos con ese nombre y que era común en esa época. Judash, ¿verdad?, en hebreo significa Jehová es alabado, o alabanza a Jehová, o Yahu sea alabado. Y yo lo que veo, hermanos, es que los padres siempre tenemos buena intención en los nombres de los hijos. Y comúnmente decimos, ponle, ¿verdad?, un nombre bíblico. Bueno, por lo menos los cristianos así le hacemos, ¿verdad? Ponle un nombre bíblico y busquemos qué significa, que signifique algo bonito. Pero miren, hermanos, el nombre de Judas significaba algo bonito. Dice que su nombre significa Jehová sea alabado. Pero no importa el nombre que le pongamos a nuestros hijos, hermanos, si su carácter no es moldeado. Si su actitud no es moldeada, de nada le sirve el nombre, por bonito que se llame tu hijo. Aquí hallamos que Judas fue llamado de esa forma porque posiblemente la tradición o la cultura o la cantidad de nombres o lo bonito que significara, o porque los padres lo pusieron en conmemoración de ese gran hombre, ¿verdad?, que era el líder de la tribu de Judá. Cualquiera que haya sido el propósito, nosotros nos damos cuenta que si el carácter, la actitud y el comportamiento de la persona no cambia, de nada les sirve su buen nombre. Judas, como hemos dicho, era un nombre extremadamente común para los judíos varones, debido al renombrado héroe de Judas Macabeo, como dijimos anteriormente, que era un militar que lideró la revuelta que recuperó el culto judío en el segundo templo. En consecuencia, muchas otras figuras con este nombre se mencionan a lo largo del Nuevo Testamento, muchas personas con este nombre.
En cuanto al epileto o el sobrenombre Iscariote, que lo distingue de otros Judas, porque no hemos encontrado ningún otro Judas que se le nombre Iscariote. A Simón, ¿verdad? Le decimos, dice la Biblia que por sobrenombre tiene Pedro, pero Judas tiene por sobrenombre Iscariote y no encontramos a nadie con ese sobrenombre. Esto los distingue entonces de otras personas llamadas así, y se dice que es confuso el origen de este mote. Algunos dicen que es una traducción griega de la frase Iskiriot, que significa hombre de Kiriot. Pero esta postura está basada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 71, Juan 6, 71, que dice, habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Así es que en eso está basada esta interpretación. Pero aquí dice que Judas era hija de Simón Iscariote. Sin embargo, no es aceptada por completo entre los estudiosos. Dicen, no es probable que sea esa la raíz. Una de las explicaciones alternativas más populares sostiene que Iscariote puede ser una corrupción de la palabra latina sicarius, ¿verdad? De donde viene el mote sicario, que significa hombre de la daga. Pero es posible que este mote solo se trató de un apelativo añadido después. Pero los evangelios siempre enfatizan a Judas como traidor, mas no como asesino. Así que estas consideraciones, hermanos, nos llevan a nosotros a comprender el origen, ¿verdad?, de este nombre que él tenía. Sin embargo, Judas también fue uno de los elegidos por Jesús para que tomara parte en el ministerio, y de ahí nosotros nos damos cuenta cómo el Señor siempre da oportunidad. Aún Él conociendo el destino de las personas, que es el infierno, y a pesar de que Él sabe todos los propósitos que va a llevar a cabo en la vida, buenos o malos, el Señor siempre les da oportunidad. Así vemos el corazón misericordioso de Jesús, que siempre da oportunidad a todas las personas, buenas y malas. Y no solo eso, sino que dentro de uno de los que iban a llevar a cabo el ministerio más importante del cielo, que era comunicar el evangelio, llamó a uno que ya su destino era traicionarlo, pero que si él hubiera recibido la influencia del Señor, él hubiera seguido los principios y los propósitos de Dios, seguramente no lo hubiera entregado, y de todas formas la captura de Jesús se hubiera llevado de alguna forma o de otra, porque así estaba profetizado. Y aunque Dios en la antigüedad, ya en el libro de los profetas, había anunciado que alguien lo iba a traicionar, no decía quién. De tal manera que podemos asimilar o podemos deducir que esta acción la pudo haber llevado cualquiera de los discípulos. Y sin embargo, fue Judas Iscariote el que, por no cambiar su carácter y su actitud, tomó esa cuestión. En Marcos 3, versículos 13 al 19, Marcos 3, 13 al 19, vemos cómo Jesús no hace acepción de personas. Dice la Escritura, después Jesús subió al cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió entre ellos a 12, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo;
Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Seguramente Mateo, anticipando, ¿verdad? Porque él ya sabía los acontecimientos y posteriormente escribe este evangelio, él antecede, ¿verdad? Luego dando testimonio de lo que este hombre iba a hacer desde el momento de la concepción de su llamado. Y eso, hermanos, es de notarse en la Escritura. No debemos entonces tampoco, hermanos, confundir, como acabamos de ver, con Judas Tadeo, llamado en el Evangelio de Mateo y Marcos simplemente Tadeo, lo acabamos de leer, simplemente fue llamado Tadeo. Pero el Evangelio de Lucas es llamado Judas de Santiago. Se dice que era hermano de Jesús, Judas Tadeo, del matrimonio anterior de José, o sea, era un medio hermano. Con estas palabras dice la Escritura que se dijo: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y vemos aquí, hermanos, cómo la Biblia describe que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y dentro de ellos estaba Judas, al que posteriormente fue llamado Tadeo. Este también fue el autor de la carta o la epístola de Judas. Judas Tadeo fue el autor de la carta que nosotros tenemos en el canon bíblico de Judas. Y nosotros lo vemos claramente en el versículo 1, cuando él empieza a hablar, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y esto coincide con lo que acabamos de leer en los evangelios, o lo que les acabo de decir de los evangelios, que decían: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Entonces vemos claramente que este Judas Tadeo era hermano de Jesús, ya sea medio hermano o hermano directo. Lo segundo que vamos a analizar después de ver, ¿verdad?, el origen del nombre y esas cosas de Judas Iscariote, vamos a ver el carácter de Judas, y yo le ruego que aquí ponga muchísima atención. La Biblia, hermanos, describe el carácter moral de Judas. De hecho, la semana pasada lo leímos en Juan 12:6. Juan 12:6 dice: pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Ahí está, hermanos, subraya ahí la palabra ladrón. Ese es el carácter. Hermanos, si tú eres un ladrón, si a ti te gusta tomar lo que no es tuyo, tomar las cosas que no te pertenecen, o que le halles dueño a las cosas que no eres tú el dueño, hermano, tienes el carácter de Judas. Porque esa es la raíz de lo que después hizo Judas. Su carácter. Él era un ladrón. Dice, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se le echaba en ella. Amados hermanos, Juan seguramente fue testigo del comportamiento de Judas, o lo que es posible también, algunos dicen que al momento de su narrativa, de acuerdo a los acontecimientos, él lo describió así, ¿verdad? Habiendo visto su testimonio, y después, igual que Mateo, cuando empezaron a escribir, señalizaron esas actitudes de su carácter. Así lo leímos en Juan 12:6. En Juan 17:12, hermanos, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 12, Jesús después lo declaró como el hijo de perdición. Dice la Escritura en Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Amados hermanos, quiero que este pasaje se lo aprendan de memoria, porque este pasaje es clave para la seguridad de tu salvación. Los que son dados de parte de Dios, nadie los arrebata de la mano de Jesús.
Y este versículo habla de la seguridad de la salvación. Y después dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Sabemos que hay dos familias en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan así lo describe, que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Pero aquí en este mundo nadie es huérfano. Y aquí se describe que Judas pertenecía a la familia del diablo. Era el hijo de perdición. Y seguramente nosotros cuando estábamos en el mundo hacíamos cosas equivocadas, contrarias a la voluntad de Dios y no teníamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, pues hacíamos cosas horrendas. Éramos parte de esa familia. Pero un día salimos de ahí y nos constituimos por la gracia y la misericordia de Dios dentro de la familia de Dios. Y ahora somos parte de la familia de Dios, de una ciudadanía que está en los cielos, y somos herederos y coherederos con Cristo. Así que Dios ha dado oportunidad a toda la humanidad, hermanos, pero la humanidad no ha respondido al llamado de Dios. Así que continuamente es mencionado como traidor. La traición fue una de las últimas herramientas que usó Satanás en contra de Jesús. Eso es importantísimo, hermano, que tú lo tengas muy presente. Hace algún tiempo platicaba yo con una compañera de trabajo y le decía, ella no conoce de Dios, y le decía yo, ¿qué sería lo único que tú no le perdonarías a tu esposo? Y ella me dijo, yo le perdonaría todo menos la traición. Bueno, eso a mí me dio el parámetro para compartirle el Evangelio. Y le dije, estoy de acuerdo contigo. Realmente la gente que se está condenando es porque ha traicionado la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero desafortunadamente la gente ha desobedecido ese mandamiento. Ha tomado otra actitud y ha traicionado lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Asimismo, Dios no va a perdonar a nadie que haya traicionado su voluntad. Amados hermanos, la traición es una herramienta muy poderosa en contra de los cristianos. Siempre y cuando nosotros lo permitamos. La traición causa mucho dolor en el corazón. La traición, hermanos, es algo devastador en la vida de una persona. Aún mi madre, cuando ella se divorció de mi padre, yo escuché decirle a ella, porque yo le pregunté, mamá, ¿por qué te divorciaste de papá? Y ella me dijo, porque yo le puedo soportar hambres, desamores, que no me tome en cuenta, que me golpeé porque la golpeaba, pero lo que no le voy a perdonar jamás va a ser la traición. De hecho, uno de los aspectos pecaminosos con respecto a la traición es el adulterio y la fornicación. La fornicación es la traición ante Dios y el adulterio es la traición con respecto al pacto que hiciste con tu esposa y con tu esposo. Lo trágico, hermanos, de este pecado es que la Biblia dice que tarde o temprano va a salir a la luz. Así es que tú puedes hacer eso, traicionar a tu esposa, a tu esposo, pero yo hoy te vengo a decir que un día, hayan pasado 1 año, 2 años, 3 años de tu traición, un día va a salir a la luz. Y ese día va a causar un dolor muy profundo en la vida de tu pareja. Y si tu pareja, Dios le pone el corazón en ese momento, darte una carta de divorcio, será justamente aplicado. Porque es la única circunstancia por la cual Dios autoriza el divorcio. Y sí, escucharon bien los matrimonios, la única. Tú no te puedes divorciar porque hay escasez de dinero. Tú no te puedes divorciar porque hay problemas en la casa. No te puedes divorciar por desamor, porque el amor se maneja, se siembra.
Y se produce porque es parte del fruto del Espíritu. Tú no te puedes divorciar por cualquier cosa de tu esposo, a menos que haya adulterio. Así es que la próxima vez que usted venga a mí a preguntarme si se puede divorciar de su esposo y no me dice que él ha adulterado, entonces ni se me acerque, hermano, o hermana, porque no es posible divorciarse por ninguna causa que no sea el adulterio. Jesucristo lo avaló. Y aún con todo y eso, el Señor todavía pone en nuestro corazón el deseo de perdón, siempre y cuando la persona esté dispuesta a cambiar su actitud. Pero si permanece en esa actitud, y yo ya la caché 2 o 3 veces, hermano, ¿para qué sigues ahí? Hermana, ¿para qué sigues ahí? Dios a cada uno, hermanos, nos muestra el camino a seguir, sobre todo en este tipo de circunstancias. Porque Él sabe los propósitos. No todas las situaciones son las mismas, ni todas las personas actúan de la misma forma. Pero si una persona por causa de adulterio toma la decisión, porque sabríamos que es de Dios, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si esa persona dice, yo aquí se acabó lo nuestro, adelante. Adelante, porque ya esa es una cuestión que Dios ha puesto en el corazón de la persona ofendida, de la persona traicionada. Así que ese era el carácter moral, hermanos, de Judas. No solo era un ladrón, y esa obra de ladrón lo llevó a un carácter moral de traición. Recuerden que la traición se originó en el cielo por parte de Satanás. De tal manera que la traición es una raíz o un fruto satánico. Por la traición, Satanás fue arrojado del cielo. Es un pecado, hermanos, grave. No es un pecado de cualquier manera. Ay, pues total, no. Hermanos, trae gravísimas consecuencias. Lo que se nos ha olvidado siempre es no analizar las consecuencias. En la Biblia podemos nosotros ver muchos ejemplos de gente que le ha fallado a Dios. Estudia las consecuencias. De diferentes pecados que cometieron hay consecuencias diferentes. Estúdialas. Para que la próxima vez que tú quieras hacer en contra de alguien o quieras hacer algo, mejor lo pienses 2 o 3 veces. Los pecados de los que estamos siguiendo a Jesús serán gritados desde las azoteas. Así es que no digas, ¿por qué me juzgan? ¿Por qué me señalan? La Biblia lo dice. Todo mundo hablará de lo que hiciste. A veces vemos líderes espirituales que caen en pecado, de diferentes índolas, famosos, no famosos, de lo que sea. Y dicen, deberían de orar por él. Sí, oramos por él, pero las consecuencias él las va a sufrir. Punto. Porque para eso lo hubiera haber pensado 2 o 3 veces. Hermanos, Juan seguramente fue de esta actitud reprobada que lo denunció. Por eso Juan dijo que este cuate no hacía las cosas porque fuera un hombre piadoso. Porque el decir que el perfume que fue derramado a Jesús por esta mujer se pudo haber vendido y se pudo haber dado, como le vimos en el capítulo anterior o la parte anterior de la semana pasada, y decir que se puede dar a los pobres, hermanos, cuando él es un ladrón, eso es falsa piedad. Es falsa piedad. Imagínense a alguien que anda robando allá afuera en su trabajo, que de repente se le pegan las pinzas, se le pegan los desarmadores, se le pegan el producto de la empresa y viene y juzga a esta iglesia y dice, ¿por qué el pastor no debería comprar un terreno y hacer esto y lo otro? Falsa piedad, porque tú eres un ladrón. Y fue lo que hizo Judas. Ese es el carácter de Judas que tú no debes de tener en tu corazón. Ese es el carácter reprobable de la gente que no está siguiendo a Jesús, que está siguiendo solo sus beneficios. Así que sabemos que cuando nosotros
dejamos ciertos pecados que permanezcan en nuestra vida, nos llevarán a pecados mayores y graves consecuencias. La inmoralidad, que es parte de la traición, es un pecado. La traición es parte de la inmoralidad. Es un acto de no seguir parámetros morales de Dios. Y es un pecado grave delante de Dios. De hecho, desde que Dios da la ley, de los principios de la palabra de Dios, cuando el Señor está dando los mandamientos y los preceptos, por ejemplo, podemos ir a Levítico capítulo 20, versículo 14, Levítico 20, 14, y podemos nosotros ver esa alusión ya desde que el Señor está dictando. Levítico capítulo 20, versículo 14. Vean cuando Dios está dictando los preceptos. El libro de Levítico es un libro donde nosotros encontramos la santidad de Dios. Y es un libro que deberíamos de leer y de analizar, porque nos lleva a ser santificados en Dios. Levítico 20:14 dice: el que tome como esposa a una mujer y a la madre de ella, comete vileza, tanto él como ella serán quemados, para que no haya tal vileza entre vosotros. Lógicamente aquí la traducción Reina Valera 60 que yo tengo dice vileza, otra traducción es inmoralidad. Así que la inmoralidad es un acto vil. Podemos bajarnos tantito al capítulo 18, verso 17 de Levítico. Dice: la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, ni tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Otras traducciones también dicen inmoralidad. Y aquí está hablando de relaciones incestuosas. También la Escritura, amados hermanos, si nosotros buscamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, versículo 23, Deuteronomio 27, 23, dice: maldito el que se acueste con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito, el verso 22, maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y dirá todo el pueblo amén. 21, maldito el que se ayunte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Así que es un pecado grave, hermanos, la inmoralidad, en este caso sexual, porque hay muchas formas de inmoralidad. El que tú hables en contra de tu hermano es una inmoralidad. El que tú lo prejuzgues, el que tú lo injuries es otra forma de inmoralidad. Y todo esto, hermanos, es pecado de muerte a los ojos de Dios. Y vimos cómo decía: debes de quemarlos. Y a lo mejor ya se acabó eso de ojo por ojo, diente por diente, porque si no, no sé cuántos ya hubieran sido quemados. Pero es preferible, hermanos, recibir la corrección aquí en la tierra que allá, hermanos, estarse quemando toda la eternidad en el infierno. Y Dios es lo que nos previene a través de su palabra, porque dice el libro de los Gálatas que por la palabra o la ley es el conocimiento del pecado. Por eso yo hallo siempre que la palabra de Dios, Él es el acto de amor, de gracia y de misericordia más grande dada al hombre para prevenir el pecado, para no caer en el pecado. Porque si nadie sabe qué es pecado a los ojos de Dios y qué consecuencias tiene, pues entonces estuviéramos cayendo continuamente en esas cosas y en consecuencias graves a los ojos de Dios. Tenemos, hermanos, entonces, como hemos visto, un Dios moral, por lo que nos ha legado mandamientos morales que desea que cumplamos, ¿verdad? Pues por eso los da. Si no, pues entonces, ¿para qué? El hombre no debe de establecer la moral,
No debe de decir lo que es bueno y lo que es malo porque Dios ya lo estableció. De hecho, sabemos que robar es malo porque Dios lo dice. El hombre no hubiera sabido que eso es malo si Dios no lo hubiera dicho. El hombre no hubiera sabido que adulterar es malo si Dios no lo hubiera dicho. La calidad moral la ha establecido Dios. Amados hermanos, el Evangelio de Mateo, que es el que hemos venido estudiando, el capítulo 1 y capítulo 2, nos habla claramente, ¿verdad?, de los antecedentes de la vida de Jesús, empezando, ¿verdad?, con una genealogía. Después en el capítulo 3 y capítulo 4 se nos habla del inicio de su ministerio y el llamado de algunos apóstoles. Posteriormente en el capítulo 5, 6 y 7 se nos habla, amados hermanos, de la vida moral del cristiano. Unos lo llaman la ética del cristiano y ahí se nos habla de todo, del perdón, del amor, de la gracia, de la misericordia, de cómo debemos de hablar, de cómo nos debemos de comportar con el prójimo, cuál debe de ser nuestro actuar. Y así capítulo 8 y 9, donde inicia él su ministerio, las evidencias de lo que él acababa de decir, nos muestran en el capítulo 8 y 9 las evidencias de lo que él dijo en la vida moral, es decir, que él demostró con su vida lo que acababa de enseñar, porque eso es algo importantísimo en la vida de los cristianos, que lo que hablamos es lo que debemos de hacer, si no mejor ni abramos la boca. Jesús, amados hermanos, Él habló, enseñó, pero después demostró con su vida lo que Él era. Capítulo 10 llama a sus discípulos y los insta a vivir una vida moral y los envía a publicar el Evangelio. Hermanos, no es casualidad la Biblia. La Biblia lleva una cronología, lleva un propósito específico. Y hasta este punto que estamos analizando la vida de este hombre que falló a Dios, como todos fallamos, pero como siempre digo, el problema siempre es la actitud ante el pecado, porque si todos fallamos y si todos pecamos, el problema entonces ¿cuál es? Cuando el Señor ha dado solución al pecado, que es la sangre de su Hijo amado Jesús, es nuestra actitud, es que no queremos dejar el pecado, es que no nos queremos arrepentir. Oye, ya fallé 3 veces, ya, o sea, ya basta. Ya fracasé con 3 matrimonios, este es el 4, este es el segundo, pues ya, ahorita ya cambio mi actitud. Y lo que no hice antes, ahora lo voy a hacer. Porque eso es lo que está esperando el Señor, que nuestra vida cambie. Por eso el cristianismo es diferente a todos los sistemas filosóficos, a todas las religiones de allá afuera, porque aquí se habla de un cambio de vida. Está bien ya lo que hiciste, perfecto, te tengo una anunciación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero ahora es tiempo de que las cosas sean hechas nuevas. Y si tuviste 2 fracasos de matrimonio, pues arregla tu vida ya. ¿O cuándo vas a esperar? ¿Cuando tengas 20 hijos y hayas tenido 8 mujeres? Cambia tu vida. Es el cambio de actitud. No es cuestión de poner penitencias. Es cuestión de cambiar de vida, de arrepentirnos, de dejar de hacer lo que estamos haciendo, de empezar una vida nueva, de entender que el matrimonio es una decisión. Y que yo decido estar con esa persona. Ya fracasé 2, ya fracasé 3, ya mi tiempo se acabó. Entonces ahora voy a vivir una vida diferente con esta persona. Y le voy a entregar mi vida, mi corazón hasta lo último. Ya sea que muera yo o muera ella, pero yo voy a entregar buenas cuentas delante de Dios del compromiso que hice con Él. Porque no lo hiciste con los hombres, lo hiciste con Él. Tú prometiste amarla en las buenas y en las malas, en la salud, la enfermedad, en lo próspero y lo adverso. Esa es la promesa que hiciste. ¿Dónde has dejado esa promesa, mujer? ¿Dónde has dejado esa promesa, varón? Pero todo es consecuencia de lo que estás viendo, de lo que estás oyendo, porque hay una influencia. Claro que si estás viendo pornografía, estás apartando los ojos de tu mujer.
Claro que si estás viendo otras mujeres, estás apartando los ojos de tu mujer. Claro, mujer, si estás apartando los ojos de tu esposo, los estás apartando de tu varón. Por supuesto, te comunico algo, eso se llama adulterio. Y es el adulterio que muchos de nosotros no vemos, porque es el adulterio espiritual. Porque cualquiera que desea a una mujer, él ha pecado, dice el Señor, en su corazón. El problema no es ver, el problema es lo que están haciendo en tu corazón. Si Dios no hubiera querido que viéramos, pues nos deja ciegos a todos. Pero Él sabe que el problema no está ahí, el problema está en el corazón. Por eso lo primero que hace Jesús cuando viene a la vida de un ser humano es cambiarle el corazón. De tal manera que puede ver a cualquier persona, pero no la desea. Esa es la diferencia. Que no se desea, se ve, se admira a la persona, pero no se desea. Ni mucho menos se pretende afectar al hermano, al amigo, al vecino, menos. Porque el amor de Dios está en nosotros y el que ama no causa daño a su prójimo. Es algo que nosotros, hermanos, debemos de poner muchísima atención, porque a través de eso han caído hasta los más valientes. Hombres espirituales que hemos admirado han caído en adulterio. Profetas o supuestos profetas que en la actualidad se han nombrado así han caído en el adulterio. Bueno, acabo de ver ayer a un supuesto pastor, entre paréntesis lo pongo, hermano, porque eso no es de un pastor. Hermanos, que le rasura las partes íntimas a las mujeres de la iglesia para que el Espíritu Santo venga en ellas. Hermano, yo creía verlo todo. No, la perversión es mayor. Lo peor es que estamos infiltrados. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran estado con nosotros hubieran permanecido. Y esa palabra permanecido no habla solamente de una estancia en la iglesia, de haberse ido, habla de permanecer en la verdad, y muchos se han desviado de la verdad. Hay muchos pastores que se han desviado de la verdad y están haciendo cosas increíblemente feas en su iglesia. Están abusando de la iglesia, profetizado por Jesús, porque Él dijo que no tendrían piedad del rebaño. Esa palabra se la puso el Señor al apóstol Pablo y Él lo dijo. Y a veces, hermanos, nosotros descuidamos todas esas cosas. El problema no es la vista, hermanos, es lo que está en el corazón. Por eso Jesús nos pide: dame, hijo mío, tu corazón. Guarda tu corazón, aconseja, porque de él emana la vida. Dios, hermanos, nos ha dado una vida moral. El hermano de Jesús, llamado Santiago, cuando él escribe su carta en el capítulo 3, versículo 13, Santiago 3:13, miren lo que dice el hermano de Jesús, hermano. Santiago capítulo 3, versículo 13. Hace una pregunta Santiago y les dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, no es fácil encontrar gente sabia, porque la gente sabia actúa. De nada sirve el conocimiento per se y que digamos: es que yo me sé la Biblia, a mí que me van a enseñar y no sé qué, cuando nosotros no lo practicamos. Y lo hablo en general, hermanos, porque yo mismo soy un ser humano y Dios habla a mi corazón. Cuando les hablo a ustedes, a mí me está hablando. No me exento, no digo ustedes pecadorzotes. No, hermanos, yo no soy Cristo. Tenemos que estar atentos, porque por eso me incluyo, tenemos que estar atentos. No nos podemos nosotros, hermanos, dormir. Dios nos manda a velar y estar atentos para no caer en tentación. Y por eso nos ayuda mucho la oración, para no entrar en tentación. Cuando Él da el modelo de la oración, precisamente en lo que nosotros llamamos la ética del cristiano, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor Jesús nos enseña y dice: orad para no entrar en tentación.
Porque la tentación está en todos lados, cada día. El enemigo anda como león rugiente a ver a quién devora. Está viendo tu vela, cómo se está apagando o se está prendiendo. Y cuando él te ve desanimado, cuando te ve afligido, te manda la tentación, porque ese es el momento en que más puedes caer. Por eso debemos de estar velando en oración para no caer en la tentación que el enemigo ha preparado ya de antemano, porque él está viendo nuestra condición. Así que nosotros podemos caer de la voluntad expresa de Dios. Dios nos habla siempre en cuanto al comportamiento. Miren, mis hermanos, hay gente allá afuera que se anda peleando qué es la sana doctrina y dirán, y luego dicen, ay, es que hoy en tu iglesia predican la sana doctrina. Hermanos, yo les aseguro que mucha gente ni siquiera sabe lo que es la sana doctrina. Hay un pasaje en las Escrituras en Tito capítulo 2 que nos dice claramente, de hecho el título que le dan los estudiosos que escribieron las Escrituras, le dan, de hecho, el título es ese, la sana doctrina. Título capítulo 2, le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Después dice punto. Gramaticalmente sabemos que después de que se hace una frase y se pone un punto, quiere decir que viene la explicación de lo que se acaba de decir. De tal manera que nosotros asimilamos claramente que esto corresponde a la práctica de la sana doctrina. Y dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Todo esto, hermanos, habla del carácter moral de las personas. Así que deducimos claramente que la sana doctrina es la enseñanza que lleva una buena moral de los cristianos, de los creyentes. Por eso Pablo le dice, dile esto a los ancianos. Después en el versículo 3 habla a las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ya vemos cómo Dios a través del apóstol Pablo le enseña a Timoteo, que le enseña a la iglesia a su vez, que la parte moral es importante y es parte de la sana doctrina. El carácter moral del cristiano. Versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta también a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras en su enseñanza. Miren, al hablar aquí de los jóvenes, asumimos que Timoteo era un joven también pastor. Porque le dice, tú como joven pastor, se lo dice en otras palabras aquí, al hablar de los jóvenes, le dice que debe de ser ejemplo. Con palabras sanas, irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos, porque en ese tiempo había esclavos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Y miren, hermanos, no somos esclavos, pero también tenemos trabajos seculares, donde tenemos el sustento. Bueno, pues aquí nos manda Dios a que tengamos todas estas cuestiones que visualizar, que no robemos, que nos mostremos fieles en todo, para que en todo se adorne la doctrina de Dios, que es nuestro Salvador. Dice el 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. O sea,
que es una exhortación a que comprendamos lo que es la gracia de Dios en la vida de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y nos enseña que renunciando a la impiedad, porque es lo contrario a la piedad, porque todo esto que está hablando son actos de piedad, de buena moral, de buena actitud, de buen comportamiento, de buena acción en la vida. Y dice, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vean, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. Hermanos, porque el problema del ser humano es el pecado. Miren, si otro hubiera sido el problema, pues Jesucristo hubiera muerto por eso. Pero la raíz de todo es el pecado, por eso Cristo murió por el pecado. Entonces el hombre debe de entender, asimilar, que el pecado es la raíz de todas las cosas y por eso murió Cristo. Vuelvo y repito, si el Señor Jesús hubiera sabido y Dios hubiera sabido que otra hubiera sido la consecuencia de todo lo que existe en el mundo, pues Él hubiera muerto por eso. Pero no, es el pecado la raíz de todas las cosas. ¿Por qué no queremos venir a la iglesia? ¿Por qué no servimos? ¿Por qué no tenemos actitudes correctas? ¿Por qué no hacemos lo recto delante de Dios? Por el pecado. ¿Por qué no confiamos en Él? Por el pecado. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y así encontramos, hermanos, a muchos cristianos viviendo en pecado porque no confían en Dios. Tú debes de poner tu confianza en Dios. Pero es que no pasan las cosas porque algo tienes que aprender. Hasta que vea a Dios que realmente has aprendido, te quita de la circunstancia. Pero mientras tú no aprendas y estés pensando siempre en esas cosas y Él vea que tu corazón no ha sido renovado, no te va a quitar la circunstancia. Tienes que aprender. Y como decíamos, hay una influencia. En el pasaje que leímos, hermanos, de Mateo, no se habla de esa influencia. Pero sí, hermanos, en el Evangelio de Lucas, que es el pasaje paralelo. Decimos pasaje paralelo porque es la misma explicación, pero en otro evangelio. Y a veces un poco más detallada. En Lucas capítulo 22, versículos 1 al 6, que es el pasaje paralelo de Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15, dice Lucas 22, del 1 al 6. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Ahí está la influencia, hermanos. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue, por supuesto, hermano, cuando la influencia espiritual viene a tu corazón, haces las cosas. En Judas, literalmente Satanás entró en él. Literal, Pero nosotros no nos escapamos. Porque la Escritura habla del espíritu del anticristo. Porque sabemos que hay una triada divina y hay una triada satánica. Está Satanás. Va a venir un día el anticristo, que es su hijo, pero actualmente, así de igual manera que el Espíritu Santo que proviene de Dios está en esta generación, el espíritu del anticristo también está tratando de influenciar a esta generación. Así es que aquí hay solamente de dos cuestiones: o tú te dejas influenciar por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios, o te estás dejando de influenciar por el espíritu del anticristo que te está llevando a desobedecer la palabra de Dios. Y te está haciendo pensar tonterías y te pone rebelde. Pues el espíritu del anticristo es el que está ahí, mira, hablándote al oído, para que desobedezcas a Dios. Porque al final hay un propósito,
que ese espíritu tenga la influencia necesaria para apartar, aún si fuera posible, a través del engaño, a los escogidos de Dios. Hermanos, todo lo debes de aprender. Ese es de párvulos de los cristianos. Todo tu carácter, tu actitud reprobable es porque te estás dejando influenciar por un espíritu que no es el de Cristo. Porque aún al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo. Todo aquello que no te hace cumplir con la voluntad de Dios es porque está siendo influenciado por el espíritu del anticristo. Él está influenciando a toda esta generación. Sistemas de pensamiento contrarios al carácter de Cristo, contrarios a la voluntad de Dios, contrarios, hermanos, como lo fue en el caso de Judas, a ese carácter, ¿verdad?, que lo llevó a un día traicionar al Maestro, aquel que lo alimentó, aquel que lo llamó, aquel que lo cuidó, aquel que estuvo, hermanos, de responsable sobre de él. Y un día, hermanos, con un beso lo vendió. Con un acto de supuesto amor y misericordia. Porque así pasa con los Judas. Dicen que hacen las cosas porque Dios los ha mandado. Porque Dios los ha llamado. Pero mientras a otra persona le están dando el beso de Judas. Siempre hay un poder de influencia, hermanos, que nos lleva a actuar de una determinada manera. Vean lo que dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Escuchen, hermanos, Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estamos hablando de poco más de 2000 años, cuando el Juan, él inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó la revelación que el espíritu del anticristo, que iba a negar la divinidad de Jesucristo, en este contexto iba a negar la divinidad de Jesucristo, ya estaba en el mundo. Así es que toda religión y todo líder que te diga que Jesucristo no es Dios, está influenciado por el espíritu del anticristo. Hermanos, ¿por qué dice todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne? La palabra Jesús, Joshua o Yahshua en hebreo, significa Salvador. El profeta Isaías declaró que Jehová es el que ese mismo que hablaba, él mismo nos salvaría. El mismo profeta Isaías dijo que el que hablaba con ellos estaría presente, es decir, Jehová. Y Jehová era Dios, de tal manera que Dios mismo, por eso estaría con nosotros, por eso la anunciación o la profecía decía que pondrá su nombre Emmanuel, porque la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, es decir, Cristo o Dios, ¿verdad? O el Salvador, Dios en medio de nosotros. Cualquier espíritu de cualquier religión que tú escuches que diga que Jesucristo no es Dios, hermano, corre por tu vida. Y así le digo yo siempre a la gente, corra por su vida, porque usted va directita al infierno. Porque lo que está influenciando esa religión y esas mentes es el espíritu del anticristo, que niegan que el Salvador, Jehová de los ejércitos, ha venido en carne. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos de saber y enseñar. Porque mucha gente está siguiendo sectas que van directitas, hermanos, directitas al infierno. La mentira más grande del diablo es que él no existe y que no existe el infierno. Así están los testigos de Jehová. Ellos dicen, no existe el diablo, no existe el infierno. Entonces, ¿para qué me predicas? Si no hay un lugar de castigo, si yo no voy a ser enjuiciado por lo que estoy haciendo, pues entonces comamos y bebamos, al fin mañana moriremos. ¿Qué? ¿Para qué me predicas de tu religión? Si no hay infierno, si no hay lugar de castigo, si me voy a quedar flotando en el limbo, como dicen otros, ¿para qué? No, hermanos.
Jesucristo nos vino a demostrar la presencia del mundo espiritual. Y los primeros que fueron descubiertos fueron los demonios. Al grado de que cuando Él predicaba, los demonios se manifestaban. Y después los echó fuera. Y después triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente. Él nos vino a mostrar el ambiente espiritual. Él dejó la enseñanza al apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no era con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. El mundo espiritual fue revelado por Jesucristo. Él nos vino a enseñar quién es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, el que engaña a todas las naciones, porque a todas las naciones, las que se han querido dejar engañar, las ha engañado. Él es el príncipe de la potestad del aire. Por eso no le extrañe que cuando estamos predicando la verdad del Evangelio, en este lugar de repente vienen ventarrones y de repente vienen remolinos, se quieren meter, porque quieren perturbar su mente, su corazón, porque quieren distraerlo, porque Él sabe que aquí se predica la verdad del Evangelio y a Él no le gusta que hablemos de Él y lo descubramos. Aleluya. Por eso usted va a ver, siempre que estamos hablando de una verdad, mire, Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el destructor. Siempre quiere detener la verdad de Dios. Este espíritu puede ser identificado en nuestra vida, pues se opone a la verdad de Cristo. Joven, tu mamá te dice, vamos a la iglesia, tú dices que no. ¿Sabes qué? El espíritu del anticristo está sobre de ti. Hermanos, hermanas, Dios nos manda a perdonar y no queremos perdonar. El espíritu del anticristo está sobre de ti. Porque el Señor te manda a perdonar. El Señor te manda a pedir perdón y no lo quieres hacer porque el espíritu del anticristo está sobre de ti. Porque Él te quiere esclavizar, te quiere llevar de un pecado menor a un pecado de muerte. Por el cual dice Juan más adelante, Él no pide que se pida. Porque ya no es cuestión de una oración, de una intercesión. Ya es del cambio de vida de la persona. Es que la persona tome la actitud de cambiar. Ya es un acto personal. Ya es de vida o muerte. La persona o cambia o se va a morir espiritualmente. Este espíritu del anticristo, hermanos, principalmente, porque causa muchas cosas, pero si en tu vida hay esto, cuidado, orgullo, vanidad, inmoralidad, desobediencia, maldad, ira, porque una cosa es el enojo y otra cosa es la ira, No es pecado enojarse, el pecado es la ira. Malestar, o sea, no te sientes bien en la iglesia, bueno, ya sabes por qué. Pensamientos erróneos. Juicio. Porque el espíritu del anticristo te trae juicio. Piensas que todo el mundo te está juzgando. Piensas que todo el mundo está contra ti. No. Son tus pecados los que te han apartado de Dios. Aquí nosotros no venimos a la iglesia viendo a quién vamos a juzgar y a quién vamos a agredir. Estamos en un hospital. Y Dios a todos nos está sanando de algo. En mi caso, durante 30 años, tantas cosas que pasaron en mi vida. De tal manera que Dios a través de todo este tiempo me ha llevado a sanidad en muchas áreas de mi vida. Porque Él desea que seamos santos, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Por eso es indudable que nuestro carácter tiene injerencia en nuestros actos. Porque el carácter es resultado de la influencia que recibimos. Si nosotros estamos recibiendo la influencia de parte de Dios, nuestro carácter cambia. Empieza lo principal, hermanos, que dice Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Cuando nosotros estamos bajo la influencia de Dios, el fruto del Espíritu se manifiesta. Cuando estamos en la influencia del Espíritu del Anticristo, pues lo que se manifiesta es nuestra carne. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, iras, contiendas, celos. Así que las hermanas y hermanos celosos son bien carnales, chuletas andando. Recibimos esa mala influencia, cambian nuestros actos. Y esto por recibir esa mala influencia en nuestra vida. La influencia negativa siempre nos va a orillar a realizar actos vergonzosos, como lo fue en Judas, la traición. Judas mostraba un pecado de robo en su vida, que es un daño al prójimo. Sabemos que dentro de los 10 mandamientos, Dios nos ha mandado 6 mandamientos que van con respecto al prójimo y 4 que son con respecto a Dios. Es decir, nosotros podemos de pecar en contra de Dios y en contra del prójimo solamente. Y dentro de los pecados al prójimo está el robo. Aunque Dios un día también juzgó a su pueblo Israel en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, por el robo. Y les dijo: ustedes me han robado. Y el prójimo, hermanos, es algo que nosotros no debemos de afectar, menos a Dios. Por eso Jesús resumió los mandamientos en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque si tú amas de esa manera a Dios, tú no vas a cometer pecado en contra de Dios. Pero después dice Jesús, y el segundo es igual que el primero: al prójimo como a ti mismo. Y de hecho hay un principio, dice: todo lo que quieras que te hagan los otros a ti, hazlo tú con ellos. Así es que no pienses que tú te estás burlando de Dios, y no pienses que estás adulterando y estás haciendo las cosas escondidas de tu esposa, porque seguramente un día, sin que te des cuenta, tú vas a pagar con la misma moneda lo que hiciste. Y es más, muchas veces ni cuenta te vas a dar cuando te traicionen a ti. Escuchaba a un psicólogo decir: ten mucho cuidado cuando la mujer te quiera perdonar por causa del adulterio, porque aquí hay de dos: o seguramente ya te traicionó o lo va a hacer. Hermanos, recuerde que el que no atiende su tienda, hay otro que lo atienda. Así que no pienses que te vas a burlar de Dios. Y muchas veces la gente ni se entera cuando ya los traicionaron. Toda influencia, hermanos, tiene una consecuencia. Las amistades, nuestras amistades, la influencia de nuestras amistades tiene una consecuencia. Dice un dicho mexicano: dime con quién te juntas y te voy a decir quién eres. Así de simple. La Biblia nos manda a juntarnos con los hermanos porque es la influencia positiva que nosotros tenemos para seguir caminando con Dios. Pero también dice que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y yo a veces digo: Señor, ¿cómo permitiste eso? Bueno, tiene un propósito. Dice que entre nosotros es necesario que haya disensiones para que se sepa quién es aprobado y quién es reprobado. O sea que es parte del examen, es parte del proceso. Pero hay una sentencia a los que hacen el mal. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él sabe que en todo el mundo hay maldad. Pero también dijo: ay del que entrega al Hijo del Hombre. Hay consecuencias graves. Por eso leímos Tito. Y en la carta a los Romanos el apóstol Pablo también trae una exhortación en el capítulo 13, versículos 1 al 6, Romanos 13 del 1 al 6. Sabemos, hermanos, que Romanos a partir del capítulo 12 nos habla del comportamiento cristiano. Así es que esto es parte del consejo de Pablo a los romanos para su comportamiento. Y les dice ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 6. Romanos 13, del 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad que no provenga de Dios. No hay autoridad que no provenga de Dios. Tu jefe, tu autoridad proviene de Dios. Tu padre proviene de Dios. Tu madre proviene de Dios. El gobernante del país, que mucha gente, ¿verdad?, está tratando de denigrarlo y que le está echando un montón de tierra, hermanos, procede de Dios. Andrés Manuel López Obrador no sería presidente sino porque Dios lo puso. Puede ser bueno, puede ser malo, nuestra labor es bendecirlo y es pedir por ellos, porque así tendremos paz y bendición en nuestras vidas como hijos de Dios. Lo más triste de estas generaciones es que ha habido presidentes horrendos y nadie dijo nada y nadie hizo nada. Sabemos que estas generaciones están veladas a las buenas cosas y a las buenas actitudes. De tal grado que hoy hace alguien una cosa buena, no, hombre, se vuelve viral, cuando debería ser que todos lo hiciéramos. Porque este mundo, hermanos, se está denigrando, se está yendo a la porquería, nos estamos pudriendo como generación. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque el pastor es una autoridad. Y dice Dios que debemos de someternos a las autoridades. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Yo no me puse, Dios me puso. De modo que quien se opone a la autoridad, escuche esto, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La rebeldía es un acto de traición. Cualquier persona que se rebela a la autoridad es un acto de traición, es un Judas. Y ni modo, hermano, chipote con sangre, sea chico, sea grande, como dijo el Chapulín. Los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno y serás alabado por ella. Hermano, yo le recomiendo que a mí no me tenga miedo. Témale a Dios, porque Él sí puede mandar el alma al infierno, yo no. Yo por más que le diga, te vas a ir al infierno, arrepiéntete, hijo del diablo. No, yo no lo voy a mandar, hermanos. Es más, alguna vez escuché una frase que decía una mujer, una viejita, le decía al pastor, pastor, yo creo que que el Señor a nadie va a enviar al infierno. Y dijo el pastor, sí, tiene razón, nadie los va a enviar, solitos se van a ir. Así está escrito. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por último, hermanos, vemos el destino de Judas, la consecuencia de sus actos. Ponga atención. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 16 al 20, se dicen estas palabras. Hechos 1, 16 al 20. Varones hermanos, convino que se cumpliesen las Escrituras, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo de salario con su iniquidad y colgándose se reventó por medio de todas sus entrañas y se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta tu habitación y no hay a quien more en ella,
y tome otro su obispado o su llamado. Hasta el momento en que Judas estaba compartiendo con ellos en el ministerio de Jesús, los apóstoles no sabían que él era del cual había hablado David. Ellos lo comprendieron después, cuando el Espíritu Santo vino a ellos y les reveló a su espíritu los propósitos de Dios. De tal manera que debido a esto, ellos decidieron hacer suertes y nombrar a otro para que tomara el lugar de él. De tal manera que había dos hombres, uno Bernabé y otro era Matías. Y echaron suertes, dice la Biblia, que halló sobre Matías que sería tocado entre los 12 apóstoles, o tomado o contado entre los 12 apóstoles, pues ellos discernieron que él, Judas, por sus actos, ellos asumieron entonces que él era del cual habló un día David, aunque David no dijo nombres. Había alguien que lo iba a traicionar. Cuando todos los discípulos en la cena, lo vamos a ver más adelante, dijeron: Señor, ¿quién te va a entregar? ¿Por qué preguntaron quién te va a entregar? Entonces quiere decir que ellos ni siquiera sabían, porque los Judas se ocultan entre los que supuestamente son verdaderos. Pero falta solamente ver sus actos y acciones para saber el fruto que llevan dentro. Y luego entonces sabemos que son Judas. Pero como la Biblia dice que los Judas se ahorcan solos, pues nada más los dejamos que hagan lo que tengan que hacer. Como el Señor Jesús dijo: lo que vas a hacer, pues hazlo ya. ¿Sí? Para que hagas tu acto y sufras las consecuencias de lo que fuiste predestinado, que es tu muerte. Y tremenda cosa es cuando leemos esto, que dice que fue partido a la mitad por sus entrañas. Esto habla de algo sobrenatural. Más fácil era que se hubiera roto su cuello y que hubiera quedado la cabeza volada y el cuerpo abajo, pero no, quiere decir que ocurrió algo sobrenatural como castigo para que quedara a todos visible del juicio de Dios sobre esa persona, de tal manera que no se abrió el cuello donde se colgó, se abrió su vientre y salieron todas las tripas, le salieron todos los órganos, y de tal manera que la gente se espantó. Fue notorio el castigo que recibió este hombre. Por eso puede este testimonio causarnos escozor por lo que sucedió, pero ahí no termina todo, hermanos, porque su cuerpo fue quemado en el infierno. Y eso es lo peor. Lo peor que un ser humano puede experimentar es quemarse por toda una eternidad en el infierno. Todo pecado, amados hermanos, nos es perdonado. Porque el pecado es la desviación moral del ser humano. El pecado es la desviación moral del ser humano. Pero el pecado tuvo solución en la cruz del Calvario. De tal manera que nosotros leemos en la primera de la carta del apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, estas palabras: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Ahí hay una doctrina soteriológica o doctrina de la salvación. Se llama propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, quiere decir Juan, que si fuera necesario y todo el mundo aceptara a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, la sangre de Jesucristo alcanzaría para lavarlos del pecado. Pero como dice el capítulo 10 de la carta a los Romanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha manifestado el brazo del Señor? Sabemos, dice Pablo, que no todos obedecieron al Evangelio. Porque, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que enseñamos, dice el Señor.
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Pues así está escrito: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esa es la labor que Dios nos ha encomendado, hermanos: dar las buenas de salvación. Ciertamente, hoy hemos concluido hablando de un hombre que le falló a Dios, como seguramente todos nosotros le fallamos. Pero Él ha dejado su gracia para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Cambia tu actitud y deja que tu carácter sea transformado, porque el carácter de Jesucristo es el que debe de prevalecer en nuestra vida. El carácter de Jesucristo, hermanos, por último, está en el capítulo 53 del profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 53, nos describe el carácter glorioso de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Y yo le pido que subraye ese pasaje, lo lea muchas veces, lo analice, porque si Cristo tiene que ser formado en nosotros, pues debemos de saber cuál es su carácter, cuál debe de ser luego entonces nuestro actuar en nuestra vida. Y dice Isaías capítulo 53, que hace alusión a lo que dije de Romanos capítulo 10, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjense lo que dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura ni resplandor, lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento o en quebrantos, otras traducciones dicen. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros cuidados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Ahí hay otra doctrina soteriológica que se llama expiación por el pecado. Verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Por qué? Por su conocimiento. Porque el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Así es que Dios usó el conocimiento
y llevará sobre sí las iniquidades de ellos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresores. Amados hermanos, cuando la gente no entiende lo que Jesucristo hizo en la cruz, culmina diciendo que la salvación se pierde, y eso es por falta de conocimiento. Basta leer este pasaje para entender por qué murió Cristo. ¿Cuál fue el propósito? El propósito, el pecado. Redimirnos de la maldición del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos dijo esas palabras en el capítulo 3, porque en el capítulo 2 acababa de decir que no hay un justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien esté en Él. En el capítulo 1 había nombrado los 23 pecados de todas las generaciones del mundo, habiendo mencionado la degradación del ser humano que empieza con la lascivia, con el pecado inmoral, que los lleva a la profundidad del infierno, hermanos. La profundidad del abismo. Es por eso que las personas, ¿verdad?, los homosexuales y las lesbianas están en ese pecado. Esa es la profundidad de la degradación del ser humano. Asústate cuando un hijo tuyo te diga, soy lesbiana o soy homosexual. Sabrás que está en la profundidad del abismo. Está condenado al infierno. Ahí es donde te debes de asustar, papá. Y joven, si estás en esa condición, ya sabes dónde estás y ya sabes a dónde vas. Vas directito al infierno. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios con todo tu corazón y cambia tu actitud. Porque si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, donde se cometieron esos pecados, tampoco a ti te perdonará. Hoy en este tiempo los jóvenes han sido bombardeados con ese pecado, porque Satanás los quiere llevar al infierno. Y les ha metido sistemas de pensamiento equivocados, porque mire, hermanos, hace algunos años todavía quien pensaba así, la psicología, que es la enseñanza secular que habla sobre la condición del alma del ser humano, decía que ese pensamiento era un pensamiento de trastorno mental. Pero como Satanás es el gobernador de este mundo y está tratando de influenciar a mucha gente, está tratando de cambiar esos conceptos para que la gente se sienta bien a pesar de que está en contra de la voluntad, de los principios de la moral de Dios. Hermanos, los discípulos de Jesús también traicionaron a Jesús. Pedro 3 veces. Negar a Jesús es una forma de traición. Cuando el varón dice, no soy casado, y esconde el anillo de bodas, es traición. Cuando la mujer hace lo mismo, es traición. Judas traicionó 3 veces al Señor. Todos los demás discípulos se fueron corriendo, dispersados, renunciando a padecer con su Señor. Claro, estaba así escrito. Porque el Señor anticipa los acontecimientos precisamente para que no caigamos en ellos. Y esta generación, hermanos, está siendo envuelta en esas cuestiones, al grado que están tratando de adoctrinar a los padres y a los niños en las escuelas. Y hay padres, hermanos, y si usted es cristiano y firmó ese documento, arrepiéntase, hermano, porque le ha entregado sus hijos a Satanás. Porque les han llevado un libro, supuestamente, y tienen que firmar que están de acuerdo en que les van a adoctrinar la mente de sus hijos a las perversidades de este mundo. Yo que usted ya estuviera de rodillas delante de Dios. Yo que usted ya le estuviera pidiendo misericordia a Dios por mi falta de conocimiento, por mi ignorancia.
y por haber entregado a mis hijos a Satanás, firmando ese documento. Así que, hermanos, hemos analizado la traición de Judas Iscariote. Hemos visto lo que llevó a ese pecado a ese hombre. Hemos visto las consecuencias. Hemos mencionado lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros actuar correctamente, a no permitir malas influencias, ni personales ni espirituales. Dios hizo su parte, hermanos. Él murió en la cruz. Él se entregó completamente por nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, a ser obedientes, no caer como cayó Judas, para que nuestras entrañas no sean vistas por todas las generaciones, sino que nuestro cuerpo glorioso, el cual un día nuestro Señor Dios y Salvador nos entregará personalmente, podamos vivir eternamente con Él, habiendo soportado este mundo y la maldad de este mundo. No por nada Jesucristo antes de partir dijo: confíen, porque yo he vencido al mundo. Y después el apóstol dijo: ¿y qué es lo que ha vencido al mundo? Y declaró: nuestra fe, porque nuestra fe es la que vence al mundo. Es la que hace en contra de las malas amistades, malas influencias. Es lo que se opone a los sistemas de pensamiento satánicos que gobiernan este mundo. Es lo que se opone a la maldad. Es lo que resiste la tentación. Es la fe la que nos dio la salvación. Es la fe de la que se da testimonio en el libro de los Hebreos, que muchos hombres incluso murieron sin ver las promesas, sabiendo que Dios les iba a dar cosas mejores. Es la fe la que movió las montañas de muchos hombres de fe. Es por la fe que creemos que Dios existe. Es la fe por la que sabemos que todo este universo por Él fue creado. Fue la misma fe que me movió a Abraham para que esa fe le fuera contada por justicia. Y a través de la fe de Abraham en la promesa, nosotros que somos gentiles hubiéramos alcanzado misericordia de parte de Dios. Porque ciertamente Dios no hizo ningún pacto con nosotros. Y nosotros no tenemos que hacer ningún pacto con Él, debemos de hacer. Porque Él nos ha dado su bendita gracia. Y por su gracia es que estamos firmes. Por su gracia es que cada día nos despertamos creyendo en el perdón. Aunque le hayamos fallado, aunque nos hayamos equivocado, nos hayamos ensuciado con el más horrendo pecado, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebeldía, de toda injusticia, de tal manera que todos los días nos sentimos santos y sin mancha delante de Él, porque el sacrificio de Jesús es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Porque por sus llagas hemos sido curados del más grande enfermedad llamado cáncer, que es el pecado espiritual. Pero así como el cáncer ya tiene solución en esta vida, solamente que el maligno no ha querido sacar a la luz la cura, Jesucristo un día sacó a la luz la sanidad del cáncer llamado pecado con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz y que corre por nuestras venas, y que cada día que está circulando la sangre de Cristo en nuestras venas nos limpia por dentro y por fuera. Solo tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedirle perdón por nuestros pecados y decirle: Señor, cada día son nuevas tus misericordias. Señor, yo he escuchado al profeta Isaías decir que aunque mis pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Aunque fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, vendrán a ser. He escuchado la voz del apóstol Juan que dice: esto escribo, hijitos, para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien ha sido la propiciación de todos nuestros pecados y de todos los del mundo. He escuchado, Señor, al profeta Isaías decir que las llagas, tus llagas, me han sanado.
de ese pecado. Y hoy puedo ser libre. Hoy puedo tener gozo en mi corazón. Es por eso que los cristianos, cada día que pasa en nuestra vida somos santificados. Y cada prueba y cada circunstancia está puesta por Dios para llevarnos a la santificación. Aún recuerdo las palabras del apóstol Pedro que Dios trae a mi corazón en esta hora, que dicen: sed santos, porque Dios es santo. Sed santos, amada iglesia, en vuestra manera de vivir, y no caigamos presa de Satanás como lo cayó Judas. Seamos sabios y entendidos. Sujetémonos a la máxima autoridad, que es la palabra de Dios, que ha sido dada a nosotros los creyentes, para que sujetándonos a ella nos estemos asidos con un poder inefable, para que la salvación de Jesucristo sea un día latente en nuestra vida y podamos estar delante de Él y ver su rostro, verlo tal como es, y adorarlo y glorificarlo con todo nuestro corazón. ¿Y sabe por qué? Porque el nombre de Jesucristo ha sido suficiente para darnos gloria, vida y salvación. Por eso yo te ruego hoy, hermano, que te pongas de pie. Y ahí en tu lugar, ahí es donde estás. Y si tú vienes por primera vez, yo quiero orar por ti. Queremos orar por ti para que Dios te dé fuerzas, para que si acaso hubiere pecado en tu vida, el Señor lo perdone. Quizás el Espíritu Santo en esta mañana haya tocado tu corazón, porque la Biblia dice: me compadeceré de quien yo me compadezca. Dios le bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Porque así está escrito: me compadeceré de quien yo me compadezca, y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Así que no consiste del que quiere ni del que corre, sino de aquel del que Dios tiene misericordia. Y Dios hoy ha tenido misericordia de ustedes.